Antes de decir lo que voy a decir, debo hacer una aclaración. En esta iglesia son bienvenidos todas las personas, de cualquier cultura, color, raza, condición social, color de piel, situación económica, orígenes, preferencias sexuales, género. Cualquier persona es objeto del amor de Dios. Cualquier ser humano es objeto del amor de Dios y es bien recibido en esta iglesia. Y será amado. Es objeto del amor de Dios. Por esa persona murió Jesucristo en la cruz para salvación. Por cualquier persona. Y nosotros como iglesia le recibiremos bien. Será amado por nosotros, recibido, arropado, protegido por esta iglesia. Y esto lo digo porque el lunes pasado en Nashville, Tennessee, sucedió algo terrible. Algo que ha venido pasando en Estados Unidos varias veces. Y que lamentamos, hermano. Y que condenamos también. El hecho de que un tirador, quien sea entre en una escuela y mate niños, es algo condenable. Y que las autoridades se encargarán de perseguir. Pero que un hecho así se minimice por el hecho de que fue un transexual el que le disparó a 6 personas de una escuela cristiana, que haya matado a 3 adultos y 3 niños, una de los cuales era la hija del pastor de esa iglesia. Y que con este pretexto casi esté justificado. Eso es algo, hermanos, que desde mi muy particular punto de vista no debemos dejar de hacer notar. No se diga si alguien hace lo mismo contra personas trans, porque entonces se levantaría la indignación del mundo. Pero si un trans lo hace contra cristianos, entonces no es crimen de odio. Casi está justificado. Casi, es que allí lo perseguían, lo rechazaban. Perdónme, hermano, pero cuando nadie levanta la voz, yo sí lo voy a hacer, hermano. Cuales sean las consecuencias. Porque es un hecho condenable, y todos, de igual manera. Cuando se levanta un tirador contra una escuela, contra niños, contra maestros, es condenable, bajo las circunstancias que sean. No es menos condenable porque es contra una escuela cristiana. No es menos condenable. Y que como iglesia, como esta iglesia Bautista Betel, oraremos, rogaremos a nuestro Dios para que esto no vuelva a pasar. No solo contra iglesias cristianas, no solo contra escuelas cristianas, contra cualquier escuela, contra cualquier niño, contra cualquier persona en el mundo. No tiene por qué pasar por esta situación. E insisto, no lo condenamos porque haya sido un trans. Lo condenamos porque es un hecho condenable. El ataque contra cualquier persona. Es un hecho condenable. Y espero, hermanos, que llevemos en nuestras oraciones a esta iglesia
presbiteriana allá en Nashville, Tennessee, y a esta escuela Covenant Christian School, por lo que ellos pasaron. Habiendo dicho esto, hermanos, abramos nuestras Biblias allí en Jueces, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y antes de meditar en la palabra de Dios, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque, Señor, tú eres un Dios de amor, un Dios que tiene los brazos abiertos a cualquier persona, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Gracias porque aunque el mundo diga lo que diga, Señor, tú has usado grandes mujeres. Tú has usado grandes mujeres, Señor, que se han puesto en tus manos y las has usado para tu reino, Señor, para extender tu reino sobre esta tierra. Y que hoy al abrir tu palabra podamos ver esto, Señor. Podamos entender que no importa lo que el mundo diga, Señor, tú eres un Dios que no ve ni raza, ni color, ni sexo. Tú solo ves el corazón. Bendito seas, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. A través de estas semanas, hermanos, hemos estado viendo la vida de algunas mujeres que Dios usó, la vida de algunas mujeres que Dios decidió tomar en sus manos, ¿verdad? Darles llamarlas de alguna manera, de manera directa o de manera indirecta, que el Señor decidió tocar sus corazones y llamarlas y usarlas, y que además han sido una influencia importante dentro del reino. Una influencia importante. Y una de las cosas que he querido transmitir a través de esto es el papel de la mujer que Dios le asigna. El hombre, cabeza del hogar, la mujer, ayuda idónea, es un papel que es dentro del hogar, está en el contexto del hogar. Pero cuando se trata de la iglesia y de su reino, Dios no ve eso. Dios ve el corazón y Dios usa mujeres. Mujeres que ponen su vida en las manos de Dios. Mujeres que son usadas por Dios. Eso de empoderar a la mujer, hermano, no es cosa del siglo XXI. Dios empodera a mujeres. Si esa es la palabra que queremos usar. Dios es el que empodera a mujeres. Dios usó a estas mujeres. Hemos visto la historia de Abigail, una mujer usada por Dios. La historia de Ruth, otra mujer usada por Dios. Y hoy veremos la vida de Débora, una mujer usada por Dios. Esta mujer no era poca cosa, esta mujer era una profetisa, era una jueza, y déjeme decir, y era un general. Débora era un general. A veces pensamos que los generales son hombres, ¿no? Y cuando hablamos del ejército pensamos, bueno, aunque ya últimamente mujeres entran al ejército, pero cuando hablamos de generales nos parece o las películas o lo que vemos, ¿verdad? Hombres grandotes a caballo dirigen ejércitos. Pero curiosamente Débora era una líder de guerra. Era una guerrera. Pudiera ser llamada general. Era esta Débora. Hoy en este mundo, las mujeres dicen que quieren hacer lo mismo que los hombres, y estoy de acuerdo, la mujer puede hacer lo mismo que los hombres. Cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de los negocios, cuando hablamos de las escuelas, por supuesto que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres. Si hablamos en el contexto de la iglesia, dice Pablo, donde no hay judío, ni griego, gentil, donde no hay hombre ni mujer. Todos tenemos el mismo acceso a Dios y Dios nos ve de manera igual. Nos ha dado distintas funciones, pero Dios nos ve de manera igual. Hay mujeres en la Biblia. Dios no dice estas cosas son para mujeres y estas cosas son para hombres. Dios ha usado mujeres para hacer lo mismo
¿Qué han hecho otros hombres? Lo mismo que han hecho otros hombres. Dios llamó hombres para la guerra, pero también llamó mujeres para la guerra, y este es un caso. Para aquellos que creen que las mujeres solo deberían de estar en su casa haciendo sopita y atendiendo hijos, lo cual no es malo, hermanos, si una mujer toma esa decisión. Lo malo es cuando las quieren tener allí a fuerza. Veamos cómo Dios usó una mujer para hacer la guerra. Una mujer muy especial para librar a su propio pueblo de la opresión. Para librar a su propio pueblo de la opresión de sus enemigos. Jueces capítulo 4, versículo 1 dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Azor estaba allí en la frontera en la frontera con los filisteos. Fue de los pueblos que no alcanzó a echar Josué, y ahí en la frontera estaba este lugar, Azor. Y el capitán de ese ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Lo voy a repetir. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Además estaba casada, hermano, no era soltera, estaba casada. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora bien, esta mujer, Débora, juzgaba a Israel en una época en que Israel estaba siendo sojuzgado por Jabín, rey de Canaán. Jabín había sojuzgado en este tiempo Israel, llevaba algún tiempo sojuzgándolo, reprimiéndolo, y Débora era una jueza. ¿Se acuerdan que los primeros jueces que se establecen en Israel fueron los jueces que estableció Moisés cuando venía en el desierto? Salió de Egipto, llega al lugar donde estaba Madián, y entonces su suegro le dice: oye, te voy a decir, porque imagínense, Moisés juzgaba al pueblo. Juzgar es que atendía los asuntos, era un juez, literalmente le llevaban a él los entuertos del pueblo, y él juzgaba esos problemas, o esos pleitos, o esos asuntos que había en el pueblo. Y entonces el pobre de Moisés, desde la mañana hasta en la noche, se la pasaba juzgando. Su suegro le dijo: oye, te voy a decir cómo le puedes hacer. Dice: nombra, dice, primero prepáralos a todos, enséñales las leyes, enséñales lo que dice Dios, y luego nombra jueces de centenas, de 50 y de 10. Dice que ellos juzguen las cosas pequeñas, y las cosas más grandes que salga de su competencia, por decirlo de alguna manera, o que les parezca que son muy grandes, que te las traigan a ti, y tú ya juzga las cosas más grandes. No sé a qué les suena eso, pero es un proceso perfecto de delegación, ¿no? Los libros de negocios que hoy hablan de delegación y que creen que están buscando, que descubrieron el hilo negro, ¿verdad? Yo los mando a esta época, creo que son 1500 años antes de Cristo, y ya había un proceso de delegación perfectamente establecido. Entonces, pero le dijo el suegro de Moisés le dijo: pero cuidado, debes de escoger hombres con este perfil. Ahí está en Éxodo 18:21. Dice: además, le dijo el suegro: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí hay dos cosas bien interesantes, hermano. Lo primero, estos jueces como Débora terminan convirtiéndose en tipos del Señor Jesucristo. Son una representación del Señor Jesucristo
aquí en la Biblia. Jesús está, déjeme decirlo, dibujado aquí a través de estos jueces y de Débora. Débora, aunque es mujer, tiene las características del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era un varón de virtud, temeroso de Dios, varón de verdad, que aborrece la avaricia. Y esas es las características del Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver el Evangelio con toda su claridad cuando un juez como el Señor Jesucristo juzga a su pueblo y finalmente lucha para librarlo de las manos del enemigo. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Que Cristo hace lo necesario para librarnos del poder, del pecado, del enemigo. Fíjense cómo Dios también usa una mujer para prefigurar lo que terminaría convirtiéndose en el Evangelio, que se cumpliría algunos años después en la figura del Señor Jesucristo. Dios usa una mujer para prefigurar esto. Entonces, la primera enseñanza importante en esta época en que los hombres eran, déjeme decirlo, los que tomaban el liderazgo, Dios usará a la persona que tiene ciertas características, sea hombre y mujer. Déjeme explicar esto. Dios va a usar para sus propósitos a la persona que tenga ciertas características. Y Dios no se va a fijar si es un hombre o una mujer. Dios la va a usar. Si hay una persona con estas características, si hay una persona con estas cualidades, si hay una persona que tenga esta forma de ser, y Dios la necesita para un propósito, Dios no se va a fijar si es hombre o mujer, Dios la va a usar. Dios va a usar a esta persona. Ahora bien, si Débora era un juez de Israel es porque Débora tenía estas características. ¿Cuáles características? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Podríamos decirlo, mujer de virtud, temerosa de Dios, mujer de verdad que aborrezca la avaricia. Hermana, si usted cree que por ser mujer usted no tiene un papel importante en el reino de Dios, está usted súper equivocado. Si usted cree que por ser mujer, o le han dicho que por ser mujer usted no tiene un papel importante dentro del reino de Dios, está usted equivocada. Dios va a usar a la persona que tenga estas características, sea hombre o sea mujer. No crea que porque usted es mujer en la iglesia o en el reino, usted tiene un papel secundario, o usted... No. Dios va a usar a la persona que tenga estas características. ¿Por qué? Porque cuando el suegro de Moisés le dijo a Moisés, búscate hombres, muchos por la cultura en la que estaban en ese momento. Había una cultura eminentemente masculina. Por eso, búscate hombres. Pero hermanos, Dios usó mujeres. Dios traspasó las barreras culturales y Dios usó mujeres para los propósitos del reino. Ahora bien, ¿cuáles son estas características? Varones de virtud. ¿Qué características debemos tener para ser usados? Y esto, ¿por qué le hablan a las mujeres, hermana? Porque a veces pensamos que los hombres seremos usados sí o sí. Y tampoco eso es cierto. Seremos usados si somos personas de virtud. Esta es una palabra que se puede traducir como fuerte, capaz, guerrero. Digamos que una persona de virtud, en términos de lo que dice la Biblia,
o en el contexto de cómo define la Biblia esta palabra, sería capaz de pelear una guerra. Capaz de pelear una guerra. Esto es lo que es una persona de virtud, capaz de pelear una guerra. En este sentido, Débora tenía las características para pelear una guerra. Tan tenía las características para pelear una guerra que Dios la usó para pelear contra los enemigos de Israel. Dios escoge personas fuertes, hombres o mujeres, sin miedo de enfrentar batallas, principalmente las batallas con el enemigo. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Dios escoge personas fuertes, hombres o mujeres fuertes. Los débiles, hermanos, los débiles, ¿sí? No tenemos parte en el reino. Ahora, una fortaleza que viene de Dios, no una fortaleza que nosotros nos hemos forjado por nuestros propios medios, o por nuestro propio carácter, o por nuestro... A veces Dios nos tiene que debilitar. Dios nos tiene que debilitar para que su fuerza descanse en nosotros. Es la fuerza que viene de Dios. Es como cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se fortalece en la debilidad. Cuando hablamos de personas fuertes, hablamos de este poder que viene de Dios, no del poder que viene de nuestros propios recursos. Mi experiencia siempre ha sido que cuando yo me siento fuerte, Dios se encarga de demostrarme que no lo soy. Y es entonces cuando veo el poder de Dios a mi alrededor. Dios no escoge pusilánimes, hermano. No sé si todavía se usa esta palabra, mi mamá la usaba mucho. Pusilánimes es como gente débil, miedosa. Dios no escoge pusilánimes, ni hombres ni mujeres. Dios no escoge pusilánimes. Y Débora demuestra su valentía en la guerra que tendrá que pelear. Fíjense qué valentía tenía Débora. Dios le dijo, mira, vas a ir con Barak y le vas a decir esto, y ya fue con Barak. Barak le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy si tú no vas. No te preocupes, yo voy contigo. ¿Sí? Cuando pensamos que la guerra solo es de los hombres, y que generalmente así es, vemos a una mujer ir a la guerra con un hombre. Y un hombre que le dijo, si no vas tú... ¿Se acuerdan que les dije que Débora es tipo de Cristo? Barak no era miedo, Barak lo que sabía es que la presencia de Dios estaba allí con Débora. No voy a la guerra si no va Cristo el Señor conmigo, representado por Débora en ese momento. Yo no voy a la guerra si el Señor Jesucristo no va conmigo. No es una valentía que viene de nuestros propios recursos, es una valentía que viene del Señor Jesucristo que puede ir con nosotros. Hermanos, en la vida tendremos que enfrentar muchas batallas, no solo personales, muchas batallas espirituales. Hoy, como cristianos, estamos enfrentando un ataque frontal desde todos lados contra lo que creemos, contra lo que pensamos, contra las verdades del Evangelio. Y se trata de ser valientes para enfrentar estas batallas espirituales contra la verdad de Dios. Pero hermanos, yo no voy solo, sino va el Señor Jesucristo conmigo. Si no va el Señor conmigo, no cuenten conmigo. Por eso Barak le dijo, Débora, si no vas tú, yo no voy. Era una representación de la fuerza de Jesús, de la presencia, una representación del Señor Jesucristo yendo con Barak. Y triunfan finalmente. No solo hay hombres fuertes, también debe haber mujeres fuertes cuya fortaleza está fundamentada en Cristo, cuya fortaleza está fundamentada
en Cristo. No en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de Cristo. Temeroso de Dios. En pocas palabras, debe tener sabiduría. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona, una mujer usada por Dios es una mujer que tiene sabiduría. Y déjeme decirle algo, hermano. Esta sabiduría nada tiene que ver con los estudios. Nada tiene que ver con los estudios. Mi abuela materna, la mamá de mi mamá, era una mujer muy sabia. Hoy recuerdo muchas decisiones, cosas que ella me dijo, cosas que ella decía. A veces digo dichos de ella. A veces repito algunos refranes que ella decía. Y analizándolo hacia la distancia, veo con qué sabiduría ella dirigió su hogar, ella vivió su vida, vivió con su esposo, a pesar de que mi abuelo era tremendo. Fue una mujer muy sabia para vivir, mi abuela. Y solo llegó hasta tercero de primaria, hermano. Mi abuela solo tenía... era una mujer que leía, pero... y le gustaba leer. No le gustaba leer así mucho, pero sí era una mujer que yo veía leer. Pero ella solo llegó hasta tercero de primaria. No estudió más, ella no tuvo la oportunidad de estudiar más. Y esto es cuando hablo, es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta sabiduría que da prudencia, que da sensatez. A veces veo lo que hacen algunos hermanos, ¿no? O incluso lo que yo mismo he hecho, y digo, qué falta de sabiduría a veces tenemos. Porque en ese momento nos faltó el temor. A veces somos insensatos, tontos, imprudentes. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no tenemos, o porque se nos va, o porque en ese momento no tomamos en cuenta el temor de Dios. Yo siempre he platicado, cuando era adolescente y joven, yo fui la piel de Judas, hermano. No hay otra palabra para describirlo. Fui la piel de Judas. Desde adolescente y jovencito, fui tremendamente, ¿cómo se podría llamar? Pues sí. Les podría platicar muchas anécdotas, pero hasta pena me da a veces. Fui la piel de Judas y me juntaba con otros iguales a mí. Y yo siempre platico que yo no hice cosas peores, gracias a Dios pude terminar una carrera, gracias a Dios, y luego conocí al Señor y bueno, eso ya me corrigió. Pero yo muchas veces no hice cosas peores, malandronadas, como decía alguien, no hice cosas peores y malandronadas peores porque le tenía miedo a mi papá. Mi papá era un hombre que no era un ogro, no era gritón, me pegó una vez en toda mi vida o dos, creo, no era golpeador, no era gritón, no era nada, pero yo sabía que si hacía algo fuera de sus límites, me iba a caer algún castigo, alguna consecuencia digna del nivel de lo que yo hubiera hecho. Hermanos, esto debería de ser a veces lo que vemos en Dios. Señor, no hago esto porque de veras temo las consecuencias de lo que tú vas a hacer. No se trata de un temor que no nos deje ni actuar, no, se trata de un temor reverente a lo que Dios, a quebrantar los límites de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es la sabiduría. Eso es la sabiduría. Y Débora seguramente era una mujer muy sabia. ¿Y lo vemos en qué? En que lo que Dios le ordenó que hiciera, ¿qué hizo Débora? Exactamente lo que Dios le dijo. Varones de verdad. Esta palabra se traduce como
estabilidad, verdad, confiabilidad, fidelidad, firme, rectamente. En resumen, debemos ser personas y Débora era una mujer confiable y firme. Y esto es muy lógico. Si alguien va a ser juez, ¿verdad? Se deposita mucha confianza en esa persona. Imagínense, yo voy a ir delante de alguien que va a juzgar algún problema que tengo o con otra persona o algún problema, algún tema. Yo voy a ir con esa persona para que juzgue. Debe de ser alguien confiable, en quien yo confío, que despierta confianza, para yo poder ir delante de ese juez. Yo no voy a ir delante de quien no tengo confianza. Por eso debe ser una persona confiable y firme. Firme. ¿Somos confiables y firmes? ¿Podríamos decir que somos confiables en el hogar? Con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa. ¿Somos confiables en nuestro trabajo, para nuestro jefe, para nuestros compañeros de trabajo? ¿Somos confiables en la amistad? A veces, y esa es una retórica muy errada, ¿verdad? Se cree que las mujeres no son confiables. Pues sabe que, hermano, esto es una gran mentira. Una mujer cristiana es una mujer que tiene a Jesús como la prioridad de su vida, es una mujer que es confiable. Es una mujer que es confiable. Y esta confianza también viene de la firmeza. ¿Somos firmes, hermano? ¿Sabe qué es lo que ha faltado? Estaba leyendo que hay un estudio, ¿no? Las generaciones, me parece que de los finales de los 90 hasta esta fecha, cada vez son generaciones más débiles en muchos aspectos. Olvídese de la generación de cristal, es otra cosa, es una cosa y... No, son generaciones más débiles, más propensas a las depresiones, más propensas a los trastornos mentales. El IQ, la medida de inteligencia, ha venido descendiendo durante los últimos 20 o 25 años. Leyendo este estudio se lo están atribuyendo y están haciendo el estudio a la falta de firmeza en los hogares, a la falta de disciplina, a la falta de firmeza, a la falta de templanza a la que se nos obligaba cuando éramos, por lo menos a los de mi generación, ¿no? Yo podía llorar, excepto cuando estábamos en público. Ahí sí, me decían a mí. No sé si esto era bueno o era malo, pero si yo empezaba a llorar en público, me callaban en ese momento porque eso no se debía hacer. Y había muchas cosas en mi casa que eran de mucha firmeza. Y los que somos más o menos de mi edad vivimos esto. Hay firmeza en nuestra vida. ¿Somos firmes con los hijos? ¿Somos firmes en nuestras decisiones? ¿O vamos de aquí para allá en nuestras decisiones? Tomamos una decisión, la cambiamos. Digo, a veces hay que ajustar las decisiones, pero, no, ahora ya me gustó esto y andamos como veletas. ¿Somos firmes en lo que creemos? ¿Somos firmes en lo que hemos establecido? Débora era una mujer confiable. Y por último, aborrecer la avaricia. Evidentemente, para ser juez se debía de ser incorruptible. Y alguien que no solamente no es avaro, sino que aborrece la avaricia, es el mejor candidato para ser juez. O sea, si yo voy a ser juez, debo ser incorruptible. Nadie me puede corromper con bienes, con regalos, ¿verdad? Y no solamente que no sea avaro, sino que además la característica iba más allá. La persona debía de aborrecer la avaricia.
O sea, no solo no ser avaro, sino además aborrecer la avaricia, detestar la avaricia. Pero esto, hermanos, tiene otra aplicación aún más allá. Esto tiene una aplicación mucho más amplia. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que dice Pablo que es idolatría. ¿Qué es idolatría? La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque estamos adorando a otro Dios. Ese Dios se llama dinero o bienes materiales, o llámelo usted como. Hay otro Dios al que estamos adorando. Por eso la avaricia es idolatría. Una mujer como Débora, o una mujer usada por Dios, tiene a Dios como el primer lugar en su vida. Una mujer usada por Dios es aquella que tiene a Dios como el primer lugar en su vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto está de más decirlo, porque generalmente las mujeres son las que más sirven a Dios. Por lo regular, hermano, las mujeres son las más comprometidas en la obra de Dios. Si vamos a Navidad en las montañas, había más mujeres que hombres. Si estamos ahorita en lo del aniversario, están alistadas más mujeres que hombres. Si yo pido voluntarios para alguna actividad, ¿quiénes creen que levantan primero la mano? ¿Quiénes levantan primero la mano? Nuestras hermanas, siempre, hermano. Digo, eso es muy lindo ver, hermanos, las mujeres trabajando, pero esto es poner a Dios en primer lugar. Yo creo que a una mujer difícilmente tenemos que recordarle esto, porque generalmente las mujeres son las primeras que están sirviendo en la iglesia, trabajando, entregándose. No sé por qué será. A los hombres nos cuesta más trabajo comprometernos en las cosas de Dios. Aquí tenemos una mujer muy especial usada por Dios en un contexto cultural donde ser mujer no sería tomado en cuenta. Fíjese bien lo que le digo, en un contexto cultural donde ser mujer no sería tomado en cuenta. Amada hermana, querida hermana, Dios te usará no por ser mujer. Dios te usará no por otra razón, sino solo por ser la persona correcta para ser usada. Por Él. Una persona que se ha dejado moldear por Dios para ser como Débora, por ejemplo. Dios te va a usar. Dios te va a usar si tú decides ser, si tú decides comprometerte, si tú decides dejar que Cristo te moldee a su imagen. Entonces Dios te usará para su reino. Oremos.